En clave actual, conducido por Mar Zoraide Quintana, o más conocida como Mar. Estamos con Mar, charlando con ella, la tenemos en línea, ¿puede ser? Buenas, buenas. Me encanta, ese audio me encanta. Yo me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Y bueno, Swing Radio se merece celebrar estos 5 años. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien? Sí, me lo merezco, me lo merezco. Estuviste escuchando desde temprano, entonces quiere decir. Porque lo Sí, de... tengo 1 hora y pico escuchando todo. No podía perder el aniversario. Muy bien, muy lindo. Gracias, querida. Bueno, conductora de En clave actual, Mar, ¿no? Así es, un magazine que se transmite los días jueves de 18 a 19 y se retransmite los viernes al mediodía, a las 12 del mediodía. Está dedicado a la tecnología, a la información sobre ciencia, innovación, creatividad y también las maneras de hacer negocios alrededor de esos temas. Pues nada, surgió como un proyecto en principio durante la pandemia, un proyecto informativo con un website. Y después en lo sucesivo empezamos a crear como distintos tipos de proyectos más pequeños y se nos ocurrió hacer en principio como cápsulas de audio informativas. Y después pensamos, bueno, ¿y por qué no nos transformamos en un pequeño pool de medios que tenga un programa de radio, pero con la salvedad que cada uno de nosotros que somos periodistas dedicados a la gestión de medios en distintos países, desarrolláramos algún proyecto pequeño? Entonces yo decidí, porque tenía muchas ganas de hacerlo desde hacía tiempo, volver a la radio. Y bueno, la sorpresa es que nos atravesaron las limitaciones de movilidad. De modo que empecé a buscar una emisora que estuviera cerca de donde vivo. Y bueno, di contigo en el verano. Es cierto. Del año pasado. Sí, pues, en un momento nadie te respondió nada. No, me quedé colgada. Me dejaron en visto. Claro, es visto. Te clavaron el visto en un momento. Me clavaron el visto, sí. Durante un mes después, o más. Sí, más o menos. Y después, bueno, gracias a una palanca y al apoyo de una ex conductora de Swing Radio, que por casualidad de la vida estábamos trabajando juntas en un proyecto, yo le comenté, oye, pero me dejaron en visto. Me dice, pero no puede ser si yo trabajé en esa emisora también. Y le digo, no, tenés que hacerme el puente. Claro, para ver. Así nos hizo puente Nuria Judici. Exactamente, le mandamos un saludo a Nuria, ex integrante de Diversos Reversos, que estaba aquí los lunes a la noche. Así que bueno. Justamente Pedro, la persona que grabó las artísticas nuevas, fue compañera de Nuria en ese programa que hacían aquí en Swing Radio. Así que bueno, mira vos, En clave actual viene de un sitio web con información. Sí, con información. Nosotros, bueno, recuerda que durante los primeros meses de la pandemia muchas personas quedaron sin laburo. Y bueno, en mi caso yo seguí trabajando, igual Nuria, igual otros periodistas, pero al mismo tiempo la idea de socializar alrededor de un tema común se hizo como casi que una costumbre diaria. Así que muchos nos reunimos durante semanas a ver cuáles eran los temas que más se iban a desarrollar en esa recién descubierta nueva normalidad de la que se hablaba en mayo del año pasado. Y comenzamos a indagar y resulta que todo lo que creció en cuestiones de negocios fueron los negocios dirigidos a la tecnología. ¿Por qué? Porque bueno, la virtualidad se hizo cada vez más importante. Todos tenemos home office, todos tenemos clases online, todos comenzamos a celebrar cumpleaños en vez de, no nos podíamos reunir, así que todo se virtualizó muchísimo. Claro. De pronto nos sumergimos todos en una marea que casi nos arrasa, para poder adaptarnos en la tecnología, en la innovación. Se requería de innovación para poder hacer que los alimentos y las medicinas se distribuyesen. Creció el consumo de apps de delivery, por ejemplo, que fueron los grandes negocios. Como dicen algunos, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Ah, sí, como eso dicen, seguro. ¿no? Es así. Eso entonces, seguro.
Claro, es una de los dichos antiguos de la gente grande que se aplicó muchísimo durante el año pasado. Ujú. Entonces comenzamos a hacer un blog, después el blog se convirtió en un website que es enclaveactual.com, que bueno, que está en este momento es un periodo de renovación y se fueron yendo uno a uno todos los periodistas No, y quedamos muy poquitos, quedamos 3 al final y de hecho ya una de las productoras de este programa se fue a Nueva Zelanda ujú. la semana pasada a reunirse con su familia, había quedado varada en Santiago de Chile y regresó, así que ya somos 2. Somos 2. Cuando llegué a Enclave, perdón, a Swing Radio, que me Sí. encantó la grilla de programación y pasé horas, semanas escuchando toda la programación, Ah, sí, me habías conociendo comentado cuando viniste, sí. conociendo todo, me di cuenta de que tenía 2 cualidades. La primera, que estaba muy conectada con ideas novedosas, de que sí se puede. Ujú. Esa era una de las ideas, de que se puede tener un proyecto sencillo, pero no por eso poco complejo. Al contrario, armar una grilla de programación es una de las cosas más complicadas que hay a la hora de tener un medio Ujú. de comunicación que fuera equilibrado. Sí. Segundo, tener la atención con la gente que hace el programa, la dedicación. En el caso tuyo, es una persona súper dedicada y que ha aprendido a la par seguramente estos 5 años un montón de cosas de las personas que han trabajado con vos y también de los aspectos técnicos que te hacen un gran operador, muy talentoso. Y tercero, un tercer factor que vi que me sorprendió es la calidad del armado que se ha formado, es decir, en estos 5 años. Yo estuve revisando no sé, revisando qué había antes en Sí. tu timeline de Instagram y de, qué sé yo, de Twitter y todo esto, y Ujú. vi cómo hay un deseo de la gente que forma parte de la programación de Swing Radio de hacer cada vez programas con más contenidos óptimos y actuales. Claro. En el caso de Enclave Actual, sí o sí tiene una estructura como al principio de noticiero de la actualidad, como para marcar un testigo histórico una vez que después se pueda escuchar de nuevo el programa, saber qué pasaba en ese momento, Ujú. y tiene un segmento importante de entrevistas a gente que se especializa en diversas temáticas de la innovación. Ujú. Y poder dialogar con esa gente ha sido, al menos en mi caso en particular, algo emocionante, porque dialogar es algo que ha perdido la radio de dial. Es Claro. decir, a veces las pautas son bastante, yo como agente de prensa te puedo decir que muchas de las pautas a veces son muy coordinadas, muy amarradas a la pauta publicitaria. Ujú. Y en el Claro. caso de las emisoras online, como la tuya, como Swing Radio, hay una libertad de criterio, una verdadera libertad de expresión que se manifiesta digamos, en el objetivo de la emisora. Claro. Entonces eso es muy positivo, ¿no? A largo plazo lo veo como algo muy singular y positivo. Exactamente, parece como un eslogan de un instituto en el cual se enseñan cosas acerca de la radio que dice estudia lo que querés, decí lo que pensás, estudia lo que querés. Bueno, acá también, viste, decí lo que querés, no hay ningún problema. Hay ciertas cosas, ¿no? Que no se pueden, pero bueno. Pero dentro de todo hay bastante libertad de que cada programa haga lo que le guste hacer, que demuestre que le muestre a la gente lo que sabe y quizás la gente ya lo sabía o quizás se entera por primera vez de diferentes cosas y bueno, y así pasar un poquito el rato y hacernos compañía mutuamente, oyentes y Sí, programas. que tanto Así que se necesita en este momento, sí, porque las emisoras online, yo estuve revisando hace poco por un trabajo aparte de Swing, las emisoras online crecieron en los últimos 2, 3 años sí, como una alternativa justamente a la radio tradicional que no quiere crecer hacia otros públicos, que está como muy dando vueltas como en un loop de intereses publicitarios, de intereses temáticos que no son los de la mayoría. O sea, como por ejemplo, en la música, en la programación musical, algo que yo alabo de Swing Radio es que tengamos la libertad de escoger digamos, todo lo que es
la ambientación musical, que tengamos libertad para hacer las artísticas. En mi caso, vos me recomendaste a una estupenda persona, un estupendo locutor que es Nacho Lo Russo, que también ha hecho las artísticas de otros programas como el de Las Chicas de Tres en Línea. Y también concederle al productor de cada programa la posibilidad de disponer sobre sus decisiones musicales. Por ejemplo, en el caso de En Clave Actual, yo decidí desde el comienzo que la onda musical fuera de jazz, rhythm and blues, o sea, un repertorio de clásico de jazz, porque vengo de una emisora, vengo de experiencias con emisoras con esa programación musical. Entonces quise mantenerlo por gusto personal y porque sé que es alternativo a las emisoras convencionales, a las comerciales, que no se escucha mucho jazz a menos que sea una emisora muy específica de ese género musical. Entonces eso se agradece, Fernando. Buenísimo, buenísimo. Así que bueno, ya saben, pueden escuchar a Mar cada jueves a las 18 horas. ¿Querés mencionar las redes sociales de cada una de claro, los programas? Sí. En Clave Actual tiene una cuenta principal en Instagram, @enclaveactual, y el website es enclaveactual.com. Se actualiza la página web cada semana y bueno, ahí encontrarán casi también encontrarán las réplicas de los programas que están tanto en la página de swingradio.com como en la página de enclaveactual.com. Espectacular, muy bien. Bueno, Mar, vos hacías radio ya anteriormente, mencionaste que venís de otras radios, ¿acá en Argentina o en Venezuela? Porque, bueno, para la gente que no se enteró, pero a la vez escuchó que tiene un tono de voz muy particular, un acento muy particular. Bueno, Mar es venezolana. ¿Y hiciste radio allá o acá también llegaste a hacer? Sí, hice radio allá muchos años. En Venezuela, antes para hacer radio no se podía prescindir de ser locutor profesional. Es decir, eso se ha aligerado y se ha abierto en los últimos tiempos, pero para hacer radio en Venezuela había que pasar un examen, que el examen tenía una convocatoria 1 o 2 veces al año. Si no pasabas una vez ese examen, que era así a ciegas, tenías que esperarte la próxima edición. Después, en el 90, a partir del 2000 aproximadamente, se profesionalizó. Y para ser locutor en Venezuela, este es un dato de color, tienes que ser profesional universitario y después tienes que estudiar 1 año completo la carrera de locutor profesional para tener ese título tan ansiado y poder hacer jingles para comerciales, para hacer doblaje profesional, por ejemplo, ese famoso acento neutro que se busca, se prefieren muchas veces a los locutores profesionales, aunque no es excluyente, y sobre todo para los anuncios publicitarios. Entonces, el marco legal en Venezuela y académico hace que un locutor deba sí o sí tener una profesión previa, una profesión académica. Y luego hice un tiempo antes de venir a la Argentina, trabajé en 3 emisoras, tuve programas diarios, por ejemplo, de noticias. Por ejemplo, tenía un programa de 6 a 8 de la mañana en una emisora llamada Jazz FM, trabajé como productora en una radio llamada Mágica y así. Acá nunca había hecho, siempre quise, pero bueno, llegó el momento y lo conseguí con ustedes. ¡Qué lindo! Estoy contentísima. Ay. Bueno, muchas gracias, Mar, por la comunicación, por ser parte de esta celebración de los 5 años de Swing Radio. Gracias a ustedes, un besote a todos los oyentes y mucha larga vida a Swing Radio. Un abrazo. Gracias, Mar. Abrazo. Chau. Muy bien, ahí pasaba Mar Quintana en Clave Actual, que está los días jueves a las 18 horas, de 18 a 19 horas.